Buen día, mi nombre es Mónica Calderón Ponce. Soy alumna del Diplomado en Nutrición y Enfermedades, principales causas de muerte en México. Para esta presentación, el artículo que elegí se titula Los efectos de una dieta con índice glicémico bajo en parámetros cardiometabólicos e inflamatorios en pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudios controlados aleatorizados. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Introducción. 2. Métodos. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Limitaciones. 6. Conclusiones. Introducción. Globalmente hay un incremento en la prevalencia de la diabetes con más de 420 millones de personas viviendo con esta condición. Este número tiene implicaciones importantes para las disposiciones de atención médica debido al impacto de la diabetes y sus complicaciones en aquellos que la padecen. La diabetes tipo 2 se caracteriza usualmente por deficiencia de insulina debido a la disfunción de las células beta y a menudo implica resistencia a la insulina. Por otra parte, la hiperglicemia que se detecta por primera vez en cualquier momento durante el embarazo se clasifica como diabetes en embarazo o diabetes mellitus gestacional y se diagnostica usualmente basándose en la glucosa en ayuna y o en la glucosa en plasma después de una carga oral de glucosa de 75 gramos. Tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes mellitus gestacional tienen implicaciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas y pueden predisponer a las personas a complicaciones agudas y a largo plazo. Cerca de la mitad de las mujeres que son diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional proceden a desarrollar diabetes tipo 2 dentro de los 5 a 10 años después de haber dado a luz. Debido a los cambios en el estilo de vida, el diagnóstico de diabetes se ha incrementado en niños. Cerca del 90% de los adultos que actualmente son diagnosticados con diabetes padecen diabetes tipo 2, con la carga de la enfermedad que desproporcionalmente afecta a las etnias minoritarias, particularmente africanas, africano-caribeñas y de Asia del Sur. La diabetes mellitus gestacional presenta riesgos adversos a la madre y al bebé durante el periodo pre- y postnatal. Por lo tanto, las estrategias para el manejo incluyen intervenciones dietéticas como el uso de una dieta con índice glicémico bajo, que han sido recomendadas en lugar de dietas con índice glicémico alto para controlar la hiperglicemia y mitigar complicaciones relacionadas. ¿Cuál es la importancia de realizar esta revisión? La diabetes mellitus gestacional se asocia estrechamente con la diabetes tipo 2 en cuanto a que ambas comparten características fisiopatológicas clave, incluyendo resistencia progresiva a la insulina. Adicionalmente, las personas que desarrollan ya sea diabetes tipo 2 o diabetes mellitus gestacional tienen factores de riesgo similares, tales como el origen étnico, un índice de masa corporal elevado, historia familiar y edad avanzada. Aun cuando un grado bajo de inflamación y resistencia a la insulina son parte normal de la adaptación fisiológica en el embarazo, estos procesos están exacerbados en pacientes con diabetes mellitus gestacional y obesidad. Ha sido demostrado que niveles elevados de componentes inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa se relaciona con resistencia progresiva a la insulina en el embarazo y son asociados con hiperinsulinemia en la obesidad y en pacientes con diabetes tipo 2. Por lo tanto, un estudio debe implicar una evaluación del efecto y de la calidad y cantidad de los macro y micronutrientes en los alimentos consumidos. De particular interés es la calidad de los hidratos de carbono en la dieta de personas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional, a menudo ligadas a su índice glicémico. Los alimentos con bajo índice glicémico pueden mejorar el control glucémico, incluyendo la reducción de la hemoglobina glucosilada mediante la mejoría en la sensibilidad periférica de la insulina. Por otra parte, Schwiecki y Hoffman demostraron que una dieta con índice glicémico bajo tiene efectos benéficos con respecto a marcadores proinflamatorios como la proteína C reactiva, que puede ser útil en prevenir enfermedades asociadas con la obesidad. Para este estudio se involucraron tanto a pacientes que tenían diabetes tipo 2 y participantes que no eran diabéticos.
La revisión actual evalúa el impacto de una dieta con índice glicémico bajo en los parámetros cardiometabólicos e inflamatorios de pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. Métodos. Esta revisión sistemática y metaanálisis fue elaborada de acuerdo a los principales elementos reportados por las guías de revisiones sistemáticas y metaanálisis PRISMA. En cuanto a los tipos de estudio, los estudios controlados aleatorizados fueron los únicos estudios que se incluyeron en esta revisión. Para los tipos de participantes, los pacientes con diabetes tipo 2 o mujeres embarazadas con diabetes gestacional fueron los participantes de interés en todos los estudios seleccionados. En el tipo de intervenciones, las dietas con índice glicémico bajo fueron comparadas con dietas con alto índice glicémico en pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. Resultados de interés. En cuanto al resultado primario, fueron parámetros cardiometabólicos como el colesterol total, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos. En el resultado secundario, fueron parámetros inflamatorios como proteína C reactiva, adiponectina e interleucina 6. La búsqueda de términos y búsqueda de estrategia. El proceso de búsqueda de artículos para esta revisión se basó en la población, intervención, comparación, resultados y diseño de estudio, también conocido como PICOS, e involucró bases de datos electrónicas como Embase, PubMed y ScineInfo. Criterios de inclusión y exclusión. Solo estudios de búsqueda primarios que fueron ensayos controlados aleatorizados fueron seleccionados para esta revisión. Estudios que involucraran pacientes con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional fueron excluidos. Evaluación de la calidad y riesgo de sesgos en estudios incluidos. Se utilizó la lista de verificación del programa de habilidades de evaluación crítica para los ensayos controlados aleatorios para evaluar los estudios, conocido como CASP. La herramienta de riesgo de sesgo Cochrane se utilizó para evaluar la calidad metodológica de los estudios incluidos. En cuanto a la extracción y manejo de datos, el metaanálisis fue desarrollado en Stata. Decisiones de inclusión de datos. Para el metaanálisis, las unidades de medida para los parámetros de los lípidos fueron convertidos a milimoles sobre litro, mientras que para los parámetros de inflamación fueron convertidos a miligramos sobre litro. Resultados. 10 estudios fueron seleccionados para la revisión sistemática y 9 estudios fueron incluidos en el metaanálisis. El número total de sujetos involucró 394 participantes en el grupo de bajo índice glicémico y 388 participantes en el grupo de alto índice glicémico. Había 41 sujetos en el grupo con bajo índice glicémico comparado con 42 participantes en el grupo con alto índice glicémico en el único estudio en mujeres con diabetes mellitus gestacional. El efecto de una dieta con índice glicémico bajo en el perfil de lípidos. Grant y varios no encontraron diferencias significativas entre el grupo con índice glicémico bajo comparado con el grupo de índice glicémico alto respecto al perfil de lípidos en mujeres con diabetes mellitus gestacional. Ma y varios observaron que el aumento en colesterol total y triglicéridos y la disminución en colesterol HDL fue significativamente más baja que en el grupo con alto índice glicémico en mujeres con diabetes mellitus gestacional. En pacientes con diabetes tipo 2, los resultados del metaanálisis no mostraron diferencias significativas entre los grupos con bajo índice glicémico y con alto índice glicémico respecto al HDL, con una diferencia media de 0.00 milimoles sobre litros y con colesterol LDL con una diferencia media de 0.14 milimoles sobre litro. Adicionalmente, los hallazgos del metaanálisis no encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en relación al colesterol total, que disminuyó por una media de 0.08 milimoles sobre litro en el grupo de índice glicémico bajo. Los resultados mostraron que hubo una diferencia significativa con respecto a los triglicéridos, que aumentaron por una media de 0.06 milimoles sobre litro en pacientes con diabetes tipo 2 en el grupo de índice glicémico alto. El efecto de una dieta con índice glicémico bajo en parámetros inflamatorios. De acuerdo con Grant y varios, no hubo diferencias significativas entre los grupos de índice glicémico bajo y alto en relación con la proteína C reactiva en mujeres con diabetes mellitus gestacional. En pacientes con diabetes tipo 2, Gómez y varios y Kay y varios encontraron que una dieta con índice glicémico bajo puede reducir o prevenir la respuesta inflamatoria inducida por una dieta con índice glicémico alto.
Los resultados de este metaanálisis no mostraron diferencias significativas entre las dietas con índice glicémico alto y bajo respecto a la adiponectina y proteína C reactiva en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, una diferencia significativa se observó entre los dos grupos en relación a la interleucina 6, con la dieta con índice glicémico bajo disminuyendo la interleucina 6 por una media de 1.01 miligramos sobre litro. Discusión. Los resultados del metaanálisis mostraron que no hubo diferencias significativas entre la dieta con índice glicémico bajo y con índice glicémico alto respecto al colesterol total, HDL y colesterol LDL en pacientes con diabetes tipo 2, aunque la diferencia fue estadísticamente alta en relación con triglicéridos con una dieta con índice glicémico alto, aumentando los niveles de los mismos. Los resultados del efecto de una dieta con índice glicémico bajo en marcadores inflamatorios fueron variables en los estudios en pacientes con diabetes mellitus gestacional. Sin embargo, los resultados del metaanálisis mostraron diferencias entre los grupos de dieta con índice glicémico alto y bajo fueron solo significativos en relación con la interleucina 6 que disminuyeron en el grupo de índice glicémico bajo en pacientes con diabetes tipo 2. El efecto de una dieta con índice glicémico bajo en el perfil lipídico. El mecanismo por el cual el índice glicémico en la dieta influye en los lípidos sanguíneos no ha sido enteramente aclarado. Se ha sugerido que dietas con índice glicémico alto aumentan las concentraciones de ácidos grasos no esterificados y que estas concentraciones elevadas de estos ácidos pueden causar disfunción de las células beta, resistencia a la insulina y una disminución en la captación de glucosa. En otras palabras, los niveles elevados de glucosa en sangre, de insulina y de ácidos grasos seguidos de una dieta con índice glicémico alto pueden inducir a la resistencia a la insulina, dando como resultado aumento en los triglicéridos y la respuesta inflamatoria y una disminución en el colesterol HDL. Por lo tanto, los efectos principales de una dieta con índice glicémico bajo en relación a los parámetros cardiometabólicos podrían estar causados por una reducción en la hiperglicemia, hiperinsulinemia y niveles de ácidos grasos, lo que puede llevar a reducir el riesgo de resistencia a la insulina, disfunción de las células beta, dislipidemia y de respuesta inflamatoria. El efecto de una dieta con índice glicémico bajo en parámetros inflamatorios. Las dietas con índice glicémico bajo disminuyen significativamente los niveles de interleucina 6 en comparación con dietas con índice glicémico alto en pacientes con diabetes tipo 2. Como vemos en la imagen, entonces, para simplificar, una dieta con índice glicémico bajo disminuye la interleucina 6. Además, la exposición de las células endoteliales a niveles variables de concentraciones de glucosa puede aumentar el riesgo de estrés oxidativo y de apoptosis y por lo tanto conducir a la producción de citocinas proinflamatorias. Limitaciones. Aunque un total de 9 estudios fueron incluidos en el metaanálisis, este número fue limitado por dos subgrupos, diabetes tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. Conclusiones. Esta revisión sistemática y metaanálisis nos demostraron que no hubo realmente diferencias significativas entre dietas con índice glicémico bajo y alto en relación a lo que son colesterol total, HDL y LDL en pacientes con diabetes tipo 2. Pero sí se pudo observar una diferencia en los dos grupos con respecto a los triglicéridos en pacientes con diabetes tipo 2, donde los cuales se observó que en la dieta con índice glicémico alto los niveles de triglicéridos sí aumentaron significativamente. Respecto a los parámetros inflamatorios, la dieta con índice glicémico bajo disminuyó significativamente los niveles de interleucina 6 en pacientes con diabetes tipo 2 en comparación con la dieta con índice glicémico alto.